Don Héctor, este mes de la patria recordamos a Juan Pablo Duarte y dentro de Duarte su ideario. ¿Usted cree que se ha implementado el ideario de Duarte a esta fecha ya, tantos años después? Mira, el mes de la patria, 27 de febrero, ahora vamos a cumplir en este año del 44 hacia acá, son 173 años de vida republicana. Yo te diría a ti que real y efectivamente el programa de Juan Pablo Duarte, que incluso es el producto de su experiencia vivida en Europa y las revoluciones europeas, el desarrollo del capitalismo contra el feudalismo en Europa, y lo que vio en Estados Unidos, tanto a nivel económico, en la producción de riqueza, como a nivel del Estado, de las instituciones, incluyendo la política y la democracia, el sistema parlamentario en Europa. Juan Pablo Duarte lo plasmó en un programa de gobierno, un programa económico, social y político progresista para definir lo que él llamó una República Dominicana próspera, feliz, desarrollada, independiente de toda potencia extranjera, sin ningún tutelaje, ni económico ni político a nivel internacional. Y precisamente la base de ese programa estaba en que el país debía emprender en el campo económico la construcción de un capitalismo progresista y progresivo que le permitiera al país lograr su desarrollo y liberar a la población dominicana, a lo que nos llamaríamos dominicanos y dominicanas, de la pobreza, y que alcanzaran la felicidad, el bienestar colectivo y común. Su concepción del bien común, de conseguir el bien de todos y todas, los dominicanos y dominicanas a partir de 1844, fue una concepción visionaria, porque hoy se habla precisamente del bien común como la actividad fundamental, y lo hablan tanto los religiosos a nivel de las distintas confesiones en la iglesia, como lo hablan también a nivel universal las distintas corrientes políticas e ideológicas del mundo, hablar del bien común. Otro postulado básico en la economía es que la economía, para poderse desarrollar sana y poder satisfacer y lograr el bienestar común de la población, tenía que ser una economía independiente, totalmente independiente del tutelaje y del vasallaje de Estados Unidos y de las naciones europeas, porque Duarte entendió que el colonialismo que se había vivido en estas regiones era, digamos, la causa fundamental del atraso y del subdesarrollo, y que en consecuencia se necesitaba lograr un país independiente para poder, y una economía independiente para poder acumular la riqueza necesaria que permitieran el desarrollo del país. Hoy en día, esas ideas de una economía que logre el bien común de los 10.300.000 dominicanos que somos hoy, lo que seremos en el futuro, y una economía totalmente independiente de la explotación y el vasallaje de Estados Unidos, de Europa y de las naciones desarrolladas, eso no se ha podido lograr después de más de 70 años de vida republicana del país, debido en primer lugar a las grandes traiciones de los grupos de poder que nunca han creído en que podamos construir ese tipo de nación y ese tipo de economía por la que soñó Duarte y postuló Duarte y los febreristas y los restauradores. A nivel político, Duarte planteó una democracia tipo europea, tipo capitalista, que es la democracia representativa, donde el poder reside en el pueblo y en los municipios fundamentalmente, el poder descentralizado en los municipios, y que el pueblo es el soberano, es el dueño, por tanto, del poder, porque él lo elige, él lo debe supervisar y debe estar al servicio del pueblo, no de los grupos que se le delegue el poder. Duarte creía en ese tipo de democracia y un poder representativo, y creía también en un Estado y un gobierno compuesto y separado por tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, y que debían ser totalmente independientes uno de otro,
sin ningún vasallaje ni tutelaje por parte de ninguno de esos poderes. Para que la democracia funcionara, primero se necesitaba que el pueblo fuera el que eligiera a todos los representantes del poder político, y segundo, que ese poder estuviera al servicio del pueblo y que ese poder garantizara el crecimiento democrático, la soberanía popular, y en consecuencia se descentralizara a nivel de los municipios, que no fuera centralizado desde el poder ejecutivo sobre todos los demás poderes y sobre la capital, sobre la demás territorialidad de un país. Esa concepción de Duarte de la democracia es una concepción avanzada, es lo que hoy llamamos la democracia representativa, y era una concepción totalmente democrática, muy diferente a los caudillos y al jefismo que hemos vivido en estos 173 años de supuesta independencia y república que hemos construido los dominicanos y dominicanas. Por tanto, ¿por qué no se ha aplicado ese proyecto político de Duarte, ese tipo de democracia que él postuló? Porque precisamente los que controlan la economía, la oligarquía criolla que controla la economía en alianza con Estados Unidos, han impedido que se construya ese poder político democrático y que el poder resida en el pueblo, porque la mayoría de nuestros caudillos y jefes que han dirigido el Estado lo han hecho para beneficios personales y grupales, y la corrupción y la impunidad ha sido una constante a través de estos 173 años de vida republicana, a tal extremo que hoy es uno de los problemas principales para que este país se desarrolle y esa democracia se desarrolle, y la ley electoral y de partido y la ley electoral que se acaba de aprobar son una muestra precisamente de cómo esos grupos de poder se coaligan para que el pueblo no sea el depositario, el dueño del poder, y no lo use para su beneficio. De manera que la corrupción hoy sigue siendo el lastre fundamental para que la economía del país y la política y la democracia se desarrolle y el proyecto de Duarte se aplique. Y eso es producto de una alianza entre, primero, la oligarquía criolla, 20 familias que controlan el país, el Estados Unidos y su tutelaje que ha sometido a este país por más de 100 años en función de sus intereses económicos y políticos, y los grupos políticos de la pequeña burguesía o de la oligarquía que han controlado el Estado, y en el caso de la pequeña burguesía, la traición de esta poniéndose al servicio de esa alianza entre la oligarquía y Estados Unidos para impedir que la economía que Duarte soñó y la política que Duarte soñó y la democracia que Duarte soñó y el país que Duarte soñó se aplique hoy en día. De manera que para que eso se aplique tendríamos que desplazar del poder a esa alianza compuesta por la oligarquía, por el tutelaje de Estados Unidos y de última instancia por la clase media del PLD que controla el poder. Sin ese desplazamiento y un grupo nuevo que se rija por esa concepción duartiana, no habrá forma alguna de que se aplique ese proyecto de Duarte de una nación próspera, feliz, soberana, independiente, justa, al servicio de todos y todas las dominicanos y dominicanas. Yo creo que ahí tú tienes lo que tiene que ver con febrero. Muy importante. Sí.